En nuestro ejemplo motivacional habíamos utilizado pulsos rectangulares para representar ceros y unos. Y lo que queremos es mirar esto en algún detalle adicional y definir algunas cualidades al respecto de eso. Y lo primero que probablemente debemos hacer es definir el nombre de estos pulsos rectangulares y son los que se conocen como los pulsos NRZ, Non-Return to Zero. Estos pulsos NRZ van a ser los pulsos tal vez más clásicos con los cuales vamos a ejemplificar siempre nueva materia y nuevos casos. Y lo que corresponde primero es definir todas las propiedades de estos pulsos en detalle. Entonces, la primera de ellas es, bueno, su forma de pulso, ¿no es cierto?, es un rectángulo positivo. Y ese rectángulo positivo tiene amplitud A y duración T, en el caso que se desee codificar un 0. Esta señal es la que vamos a llamar S sub 0 de T. La señal S1 de T va a ser esencialmente lo mismo, pero va a ser un pulso rectangular de igual duración, es decir, también de duración T, pero va a tener amplitud menos A. Y esto va a codificar un 1 y lo vamos a llamar S1 de T. Ahora, T lleva el nombre de tiempo de símbolo. Y se mide en segundos. Y vamos a asumir que es conocido tanto por el transmisor como por el receptor. Es decir, la duración de los pulsos, de hecho en general la forma completa de los pulsos es conocido por transmisor y por receptor. Y si T es el tiempo de símbolo, entonces 1 partido por T es lo que se llama la tasa de datos. Y ojo, no estoy hablando de tasa de bits. La diferencia entre tasa de bits y tasa de datos es algo que ya vamos a aprender. Pero por ahora baste decir que la tasa de datos se mide en símbolos por segundo. Esa es la primera definición importante, ¿no es cierto? Que tenemos pulsos que tienen una cierta duración en el tiempo. Esa duración le llamamos T segundos y 1 partido por T es la tasa de datos. Ahora, se define la energía media por bit, en este caso porque es una comunicación binaria, como E sub B, E bit. Y E bit viene dado por la probabilidad
de que se transmita un 0 por la energía del 0 más la probabilidad que se transmita un 1 por la energía del 1. Y si volvemos atrás al punto donde el cual hablamos de el alfabeto, habíamos definido que el alfabeto tiene dos símbolos, el 0 y el 1, y entonces ahora podemos acompañar esto de la definición de la probabilidad de 0 y de la probabilidad de 1. Vale decir que 0 y 1 no tienen por qué ser equiprobables, pero por supuesto, si no es un 0, es un 1, tienen que ser exhaustivos, ¿sí? Así que las dos probabilidades P0 y P1 deben sumar 1, pero no necesariamente son equiprobables. Entonces, volvamos acá a nuestro cálculo de EBIT y veamos cuánto es la energía de 0 y la energía de 1. Bueno, acá la energía de 0 podemos calcularlo, por ejemplo, en color azul. La energía del 0 es igual a la integral de 0 a t de S0 al cuadrado de t de t. Esto es igual a cuadrado t. Y por supuesto la energía del 1 es igual a la integral de 0 a t de S1 cuadrado t de t, y desde luego también da exactamente lo mismo, a cuadrado t. Entonces, si suponemos que P0 y P1 son un medio, suponemos que los bits son equiprobables, entonces vamos a tener que la energía promedio por bit es un medio a cuadrado t más otro medio a cuadrado t, es decir, es igual a cuadrado t. Entonces de aquí se desprende que a, si pasamos dividiendo t y después tomamos la raíz, es igual a raíz de e bit partido por t. Entonces lo que podemos hacer acá, en esta definición de amplitudes, podemos decir que esto es igual a la raíz de e bit partido por t, y esto es igual a menos la raíz de e bit partido por t. Este quedó un poco pequeño y voy a mover esto un poco más hacia afuera. Ahí sí. Y aquí tenemos raíz de e bit partido por t. Perfecto. Eso es la energía media por bit. Ahora, las señales NRZ pueden ser escritas de la siguiente forma. Las señales NRZ pueden ser escritas de la siguiente forma. S0 de t es igual a raíz de e bit partido por t, que es el valor de la amplitud, multiplicado por rect de t menos un medio t mayúscula dividido por t mayúscula. Es básicamente un rectángulo corrido en medio ancho del rectángulo. Y S1 de t, por supuesto, es menos raíz de e bit partido por t rect de t menos un medio t
partido por t. Entonces, cada uno de estos, si lo escribimos ligeramente distinto, esto es igual a raíz de e bit por 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1 medio t partido por t, y esto es menos raíz de e bit por 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1 medio t partido por t. ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta forma? Porque esta forma lo que hace es aparentar la porción que tiene la señal que representa un 0 y la señal que representa un 1, aparentar aquello de la señal que representa mensaje de lo que representa un pulso analógico. Y con eso en el fondo podemos volver al inicio, donde teníamos una secuencia de rectángulos representando ceros y unos, y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué es lo digital en esta señal? Y de alguna forma nos dimos cuenta que tiene que ver con el 0 y con el 1, pero finalmente de lo que tiene que ver es que ceros abstractos y unos abstractos del alfabeto son representados o codificados mediante más una raíz de una energía promedio por bit o menos una raíz de una energía promedio por bit, más o menos una amplitud, y esa amplitud varía según cuánta energía se le entrega a ese bit de mensaje, y en cada caso multiplicado por una función rectangular estándar, que es exactamente la misma en ambos casos, que simplemente le da la propiedad analógica que necesita la señal para ser compatible con el medio de propagación. Y esto que acabo de decir es sumamente importante y tenemos que anotarlo en forma cuidadosa. Entonces, esta parte de aquí se refiere, o tal vez después hago la flecha, la información del mensaje, la información del mensaje está completamente contenida aquí. Aquí, es decir, aquí. ¿Sí? Indica la energía que tiene el mensaje. Eso también es la energía que tiene el mensaje. Y esto va a ser importante el momento en que comencemos a hablar de probabilidades de error y razones señala ruido. Eso ya viene, que tiene el mensaje. Esta porción que estoy destacando con lila no tiene propiedades analógicas, para nada. No tiene propiedades analógicas. Al menos no en función del tiempo. Por supuesto, digamos, es una amplitud continua, en ese sentido sí es analógica, pero no tiene propiedades analógicas en el tiempo, en el sentido de no tiene propiedades de señal, ¿sí? Aquí se codifica la secuencia digital discreta del mensaje. Secuencia digital digital del mensaje. ¿Sí? Eso por el lado de todo lo que es bit. ¿Sí? Y por este otro lado acá tenemos una señal de energía unitaria. Energía unitaria.
que describe las propiedades analógicas, analógicas de la modulación, digital. No contiene información. Y genera la, comillas, señal digital que habíamos discutido en la cápsula anterior. Entonces, considerando esto así, en general tendremos una señal S0, función del tiempo, que es igual a S0 check por phi 0 de t, donde esto es S0 check y esto es phi 0 de t. Y tal vez lo mejor que podemos hacer acá es, con un cambio de color, simplemente asociar los dos conceptos anteriores mediante código de color. Y por supuesto, S1 de t va a ser igual a S1 check multiplicado por un phi 1 de t. Esto es el caso general, pero en el caso particular de NRZ, nota, en el caso particular de NRZ y otros casos más que ya vamos a conocer, phi 1 de t es idénticamente a phi 2 de t. Vale decir que las señales S0 y S1 realmente utilizan este mismo pulso analógico y se diferencian esencialmente en los valores de S0 check y S1 check. Y entonces, concretamente, en el ejemplo, en el caso de NRZ, tenemos que S0 check es igual a raíz de E bit, S1 check es igual a menos raíz de E bit, y phi 0 de t es igual a phi 1 de t es igual a 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1 medio t mayúscula partido por t, y esto es lo que definimos como simplemente phi de t en el caso de NRZ. Entonces, con esta cápsula lo que hemos revisado en más detalle es cómo una señal digital, entre comillas, como esta verde, que sabemos que de alguna forma representa una secuencia digital discreta de un mensaje que está codificado con un cierto alfabeto, cómo esa señal se compone de pulsos individuales de ceros y unos que tienen ciertas propiedades de energía y que tienen una cierta estructura que tiene que ver con una parte de mensaje y que tienen que ver con una parte de señal.